de Zoom. Entonces, bien. Gracias por apuntar eso. Espero que ahora se esté escuchando un poco mejor. Y bueno, a partir de este momento estoy grabando en el computador, por lo que en caso de que tengan que repetir la clase por problemas de comunicación, la grabación va a ser fluida. Esa es una ventaja en un posible replay. Lo que mencionábamos de momento es que vamos a utilizar el R o el R para hacer un análisis de la distribución de datos, del conjunto de datos que ustedes me acaban de proporcionar de su edad, por ejemplo. Entonces, hubieron 8 datos, desde el más pequeño de 18 hasta el más grande 21, y a partir de esto podríamos utilizar el promedio o la formulación del promedio, que sería igual, ¿no? Esto a la suma de 18 más 19 más 19 más 19 más 19, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y más 21. Vamos a ver si sale una línea recta o más o menos, dividido entre 8. Evidentemente, con más datos esto sería un dolor de cabeza, ¿no? Pero en lugar de hacer esto, evidentemente esta es la formulación, también podemos utilizar recursos tecnológicos como el R. Y ya que definimos el conjunto de datos, ahí está. El promedio sale 19.125. Ese es el promedio de edad para la información que ustedes me acaban de proporcionar. Ok, ¿está claro el valor del promedio? Entonces, dejemos apuntado aquí algo bien interesante desde la estadística. Vamos a borrar. No, dejemos apuntado. Vamos a poner aquí que el X promedio es igual a 19.125. Muy bien. Hay otro valor que se llama mediana. La mediana, una vez que ordenamos los datos de menor a mayor, resulta que si el número de datos es par, es decir, si n es par, tiene una formulación específica de cálculo. El propósito de la mediana es devolvernos el punto medio o dividir a la mitad la estadística entre 50% y 50% de la distribución. Entonces, considerando esto, por ejemplo, si tuviésemos un número impar de datos, la mediana es el número n más 1 entre 2, el número que debemos elegir como dato de mediana. Si el número de datos de la distribución o del conjunto de la muestra es par, lo que se hace es tomar el número n, por ejemplo, aquí n es 8, tomamos el número n entre 2, 4, 1, 2, 3, 4, ya que está ordenado de menor a mayor. Y este más el dato siguiente lo sumamos y promediamos. En este caso sería 19 más 19 entre 2, nos vuelve a dar 19. Muy bien. Luego hay algo que se llama como moda. Y la moda corresponde al valor con más frecuencia en la muestra. ¿Cuál es el valor con más frecuencia? Bueno, nuevamente, 19. Qué interesante todo esto. Definitivamente a partir de datos, hay gran oportunidad de sacarle el jugo al análisis, ¿no? Todavía esto no nos dice mucho, es información trivial de momento de una distribución de probabilidad, y vamos a ver algunos efectos de la media, la mediana y la moda. Esos efectos son notables cuando utilizamos justamente procesamiento de datos o tratamiento de datos. La mediana, el comando en R es median, y igual le incluimos el valor el vector, ¿no?, que tiene la información o la muestra. En este caso, median X de este conjunto de datos sigue siendo evidentemente 19 como lo habíamos calculado. Supongamos que entro yo a la ecuación. Va a ser una indiscreción, pero bueno, supongamos que yo también contesté esta encuesta. No alcanza aquí la escala, evidentemente estaría mucho más acá. Ok, ahí va, 36. Eso significaría, ok, que voy a sumar un nuevo dato aquí. 36, muy bien.
Resulta que ahora n es igual a 9. N igual a 9. Y todo esto se va a ver muy afectado. Eso se debe al hecho de que la media, es bastante susceptible a datos atípicos. En este caso, para esta población, para esta muestra con esta tendencia, yo soy un dato atípico. ¿Está claro? ¿Se entiende por qué un dato atípico? Lo que se esperaría es algo alrededor de este valor y de pronto vengo a poner un ruido enorme aquí, ¿no? Más 36, wow. Voy a subir su promedio de edad de forma increíble. ¿A qué me refiero con eso? Incluyamos en el set de datos 36 en R. Volvamos a hallar la media. ¡Wow! Subí 2 años del promedio de edad, nada más por entrar yo a la ecuación. Pero, ¿qué sucede con la mediana? Bueno, ahora n es igual a 9, por lo que tomamos n más 1 dividido entre 2 como el dato de distribución central. Es decir, n más 1, 9, más 1, 10, dividido entre 2, 5, contamos. Ordenado de menor a mayor. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, la mediana vuelve a ser 19. Y la moda, que es el dato que más se repite, también es 19. Perfecto. Esto está excelente. Lo podemos confirmar también en el software. Mediana de X, perfecto. Y la moda también nos va a salir 19. ¿Cómo ven? Con estos datos de las edades. ¿Se entendió? ¿Está claro? ¿Cómo calcular un valor promedio? ¿Cómo calcular una moda y una mediana? Ahorita lo vamos a formalizar. Estamos procesando la información que ustedes nos dan con el propósito de mejorar, ¿no? Todavía no llegamos a lo más álgido. Estos son datos de tipo ordinal. Recuerden, estadística descriptiva para cosas que aparentemente no tienen mucha importancia, no se ven. Acabamos de hacer una descripción para datos de tipo ordinal. Perdón, nominal. Una disculpa. Que se va. Estos eran datos de tipo nominal, que se pueden contabilizar. ¿De acuerdo? Cuando tenemos datos de tipo nominal, bueno, hay algo bien interesante y es bastante útil cuando hay un número significativo de datos. Y eso tiene que ver con el histograma. Ok, ¿qué es un histograma y cómo desplegar uno y cómo interpretarlo? Veamos ahora mismo. Par de definiciones clave. Una variable numérica es discreta si su conjunto de valores posibles es finito o se puede enumerar, aun así sea en una secuencia infinita. Muy bien. Número 2, una variable numérica es continua si sus valores abarcan un intervalo completo sobre la recta numérica. Aquí sí, en una escala numérica continua, la condición es que efectivamente tenga entre dos valores específicos un número infinito de posibilidades. De momento vamos a trabajar con datos estrictamente discretos. Cuando veamos probabilidades, distribuciones de probabilidad, haremos un switch y una aclaración específica de cuándo trataremos con datos discretos y cuándo con datos continuos. De momento, únicamente vamos a usar datos de tipo continuo. Luego, considere datos compuestos de las observaciones de una variable discreta X. Acabamos de mencionar un concepto a partir de las edades que ustedes incluyeron, que es la frecuencia. Es las veces que se repite algún valor, ¿no? O el número de veces que se repite alguno de los valores en la muestra. Entonces, la frecuencia de cualquier valor xy, que es el número de veces que ocurre este valor en conjunto de datos, es importante calcular. Y a partir de el número de datos es posible calcular la frecuencia relativa, que es la fracción o la proporción que representa ese dato sobre la distribución o sobre la muestra. La frecuencia relativa de algún valor x sub i es el número de veces que ocurre ese valor entre n, donde n es igual al tamaño de la muestra. Con esto podríamos armar una tabla de frecuencias. Por ejemplo, si tuviéramos una encuesta de marca de shampoo, diríamos la marca A para las encuestas que realizamos, o la muestra, o los datos de los que disponemos, 24 veces se repite
la marca B 52 veces y las frecuencias relativas en consecuencia son estas. Tomemos otra vez en consideración el dato de las edades. ¿Ok? Entonces son datos nominales. Aquí está. Voy a borrar lo que no interesa de momento. Se va esta, ya calculamos la media, ya calculamos la mediana, la moda. Perfecto. Ahora bien, estando aquí, armemos una pequeña tabla que se llame edad. Muy bien. Y pongamos aquí la frecuencia. Y vamos a poner también la frecuencia relativa. Dentro de la muestra, ¿qué posibilidades tenemos para esta información? Resulta que tenemos el número 18, la edad 19, la 21, y aparezco yo también, la 36. Tanto da, ¿no? Que me va a faltar un poco de espacio, pero no importa. A ver si puedo mover. Ok. Hombre, esto un poquito más acá. Eso es. Así no me voy a chocar con esa tabla. Muy bien. Listo. Luego, la frecuencia. Edad se repite ¿cuántas veces en esta muestra? Nada más una vez. El número de la edad 19, de 18 era una vez, de 19 era 6 veces, ¿no? Ok, esta es la frecuencia. 21 una vez y 36 también una vez. Muy bien. Luego, a partir de esta información, es posible calcular algo que se llama como frecuencia relativa. ¿Qué es la frecuencia relativa? Es la proporción que representa una muestra en toda la proporción, en todo el muestreo, en toda la subpoblación, o lo que tenemos como dato. Entonces, aquí n es igual a 9, no hay que olvidar, entonces evidentemente 18 tendría como frecuencia relativa un noveno, 1 dividido entre 9. 19 tendría como frecuencia relativa 6 novenos, o lo que es lo mismo, la tercera 2, la tercera 3, 2 tercios, es decir, las 2 terceras partes del curso tiene 19 años. Un noveno y un noveno. Híjole, esto sí que se vuelve otra vez muy interesante porque, bueno, este es un noveno más un noveno más un noveno, 3 novenos, lo que es lo mismo que un tercio más 2 tercios, suma 1, obviamente. Esto tiene que sumar 1, por supuesto, porque representa toda la proporción. A partir de esto, es muy fácil hacer otros despliegues gráficos. Vamos a ver de otro color, más fuerte. Ok. El famoso gráfico de pastel. Entonces, 2 tercios, voy a procurar que me salga bien, pero yo entendería que es algo así. Esto representa la población estudiantil de la clase de estadística cuya edad corresponde a 19 años. Perfecto. Y luego hay otra porción más pequeña, hay 1, 2 y 3 porciones adicionales que representan 21 años, otra más que representa 18, bueno, no me salió simétrico, y una más que representa 36. Todos estos con un noveno y un noveno. 21, 18 y 36. Y esto se le conoce como gráfica de pastel. Vaya, este dato que se vea sencillo, no solo le hemos explotado la información para tener más criterio, sino definitivamente estamos presentando los resultados de manera muy interesante, haciendo visible algo que normalmente solo con una lista de datos no es visible. Como por ejemplo, las 2 terceras partes de toda la proporción de los alumnos tienen 19 años, algo que también es bastante visible de esta distribución, no se presenta en este gráfico, pero se puede presentar en el histograma, es que hay un dato atípico. Aquí está. Este se llama dato atípico. En inglés es como un outlier. Y los outliers hay que identificarlos típicamente y eliminarlos de la distribución cuando se quiere hacer un procesamiento.
Más adelante veremos los criterios de identificación de outliers. Para eso tenemos que definir cuestiones relacionadas a la dispersión de los datos. Muy bien. La semana pasada también revisamos otro criterio interesante de conteo que se conocía como la gráfica de puntos. Bueno, resulta que la gráfica de puntos es algo muy sencillo porque simplemente representa algo así, ¿no? Tenemos una línea y en la línea ubicamos lo que queremos, 18 años, por ejemplo, 19, 20, 21. Vamos a rezar para que nos alcance el espacio, etcétera. Y por acá hasta el final de los días, casi 36. Muy bien. Entonces, vaya, otra vez recapitulando lo que estudiamos de la gráfica de puntos. ¿Qué es la gráfica de puntos? Otra representación en escala de los datos. Por ejemplo, 18 años, bueno, 18 ocurre una vez. 19 años, bueno, 19 años ocurre una, dos, tres, cuatro, cinco y seis. 20, ninguna vez. 21, una vez. Y de aquí dentro de todo esto nada, hasta los 36 que ocurre una sola vez. Se puede claramente ver la dispersión enorme que existe desde la gráfica de este dato con relación a los que están acá. Es más, estos datos están tan interesantemente distribuidos que podrían todos acoplarse a la famosa campana de Gauss, a excepción de este señor de aquí, que es un atípico y evidentemente no formaría parte de su grupo de amigos, ¿no? Muy difícilmente. Hasta desde la estadística se nota que sería un aislado de su círculo social. Ok, la estadística sirve para hacer todo este análisis. Efectivamente, hacia allá vamos. Volvamos a la tabla de frecuencias. Luego tenemos otra información que son las frecuencias acumuladas. Espero que esté claro lo de la tabla de frecuencias. Frecuencias relativas y las frecuencias acumuladas no es más que contamos un número y al siguiente o a la siguiente clase le sumamos el número que ya existía. Por ejemplo, 24, 52, es decir, que no existen 52 casos, sino es 28 más 52. 28 más 50, perdón, 28 más 24 da 52, 90, etcétera. Si hacemos una suma acumulada. Ok, esto es relativamente simple. A partir de esta información, vamos a construir un histograma. En primer lugar, determinamos, o se determina la frecuencia y la frecuencia relativa de cada valor xy. Si son pocos datos, determinar la frecuencia y frecuencia relativa de las clases que se presentan en la muestra que pretendemos procesar es relativamente sencillo. Pero si la muestra tiene 10.000 o 20.000 datos, hacer eso de forma manual es imposible. Sería muy, muy largo, muy complejo, proclive a cometer demasiados errores. Evidentemente eso se tiene que automatizar. En consecuencia, luego se marcan los posibles valores de X en una escala horizontal. Cuando se tiene una distribución de datos y tenemos datos discretos, lo que se recomienda es hacer bines o clases para contabilizar menos clases. Por ejemplo, ahora que teníamos pocos datos en la distribución de su edad, que eran 18 años, 19 años, 21 y 36, podríamos tomar cada clase como uno de los años, ¿no? Una clase 18, otra clase 19 años, otra clase 20 años, otra clase 21, otra clase 22, etc. Sin embargo, es posible agrupar los datos cuando a conteo se refiere. Voy a compartir un pizarrón un momento para referirme a este tema que es importante conocer. Eso quiere decir que en lugar de trazar los datos para conteo de frecuencia, por ejemplo, en el caso de ustedes, 18, 19, 20, 21, 22, vamos a seguir, 23, 24, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, 36, 37, qué sé yo. Supongamos que también había 17 años, etcétera. Si queremos hacer un histograma que
recoja la edad de la población del Ecuador, tendríamos que hacerlo desde los 0 años hasta ver el paciente más grande, ¿no? Esa sería la distribución de probabilidades o de edades del Ecuador. 0 años de un recién nacido hasta la edad del paciente más longevo. Supongamos que es 100. A este dato en el que se toma el valor máximo y el valor mínimo de una muestra se le conoce como rango. Okay. En caso de que el rango tenga muchísima información, ok, lo que hay que hacer es agrupar. Diríamos, entonces, mira, no voy a poder dibujar para todos los casos 17, 18, 19 y contabilizar. Voy a tener una precisión demasiado alta, que no es lo que necesariamente busco. Estoy más bien intentando encontrar una tendencia. Y en lugar de contabilizar los datos de esa manera, se dice, a ver, espérame, mejor voy a definir la información de una manera diferente, igualmente ordenada, pero más práctica. Es decir, por ejemplo, de 17 a 20 años, dato, agrupo esos agentes o esas clases, desde los 21 hasta los 24, desde los 25 hasta los 28, desde los 29 a los 32, desde los 33 a los 36. Incluyamos uno más para no sentirme tan lejos, ¿no? Y como un outlier tan grande. 39 a 36 me faltó la línea. 33 a 36 y desde los 37 hasta los 40. Y lo que sería es contabilizar la información en frecuencia relativa para cada uno de estos grupos. Por ejemplo, tenemos una frecuencia para este grupo, una frecuencia para este grupo de acá, de 21 a 24, es otra frecuencia más. Supongamos que era otro grupo en el que había más gente entre los 25 y 28 años, y luego mucha menos gente entre los 29 y 32, y quizás solamente yo entre los 33 y 36, y ya nadie acá, ¿no? Ok. Ese sería como un conteo o una representación gráfica de frecuencias relativas, pero agrupadas. A este agrupamiento, con lo que acabamos de presentar, agrupando con algún criterio, se le llama bin, o agrupamiento o clase. ¿Cómo elegimos las clases? Ustedes me dirán, bueno, o sea, ¿con qué criterio, no? ¿Por qué mejor no contabilizar todo? A veces hay mucha información, pero entre 5 y 20 clases es razonable para la mayoría de los casos. No obstante, una regla empírica de dedo es que en función del número de observaciones, es decir, el tamaño de la muestra n, la raíz cuadrada del número de observaciones típicamente nos devuelve el número de pines o de agrupamientos que debemos generar. Dicho todo esto, hagamos un pequeño ejemplo de un histograma. Supongamos que en este caso, en un juego de béisbol entre las temporadas del 89 y el 93, tomando como caso de estudio el béisbol de los Estados Unidos, quizás a nadie de nosotros nos interesa el béisbol, pero no importa, vamos a tomar esta información, esta del 89 al 93, se registra el número de partidos, que hubieron muchísimos partidos entre todas las temporadas, y cuántos partidos o juegos tuvieron ningún hit entre el 89 y el 23. Cero hits, por ejemplo, hubieron 20 juegos con ningún hit. Muy aburrido. ¿Qué es un hit en béisbol o una anotación? Es la conexión que efectúa un bateador cuando el pitcher lanza la pelota dentro del terreno de juego, permitiéndole, luego de batear, alcanzar por lo menos la primera base sin que lo quemen, ¿no? Sin que el defensor del equipo contrario reciba el balón en la base a la que quiere llegar el bateador, eliminándolo o quemando. Eso es un hit. Luego, hubieron juegos más interesantes, como se ve aquí, con 25, 26 hits. Esto ya es impensado, pero sí, en las ligas mayores existe, pero muy poco frecuente, ¿no? Un juego con 26 o 27 hits que se ve acá es inverosímil casi. A ver, nada más se me perdió el cursor del ratón. Aquí está, ya volvió, perdón. Ahí está. Casi inverosímil, se los decía, lo de los hits.
un juego con 26 y 27 hits, un juego con 25 hits no hubo, etc. Entonces aquí está la distribución de datos. Y estos datos son muchos, son muchísimos datos. Y la idea es presentarlos de una manera que sea más visible. Entonces, lo contabilizamos como frecuencia y nada, lo sumamos, lo pusimos en un histograma. Ahí está. Entonces aquí van los juegos desde cero hits hasta los 24 hits. En este caso, los bines, para propósitos del ejemplo, cada bin es un hit. O sea, no se agruparon como en el caso de los ejemplos de las edades. Eso quiere decir, por ejemplo, que 5, 6, 7, 8, 9. El dato, sí, 9. El dato que más se repite es el de 9 hits, en el que sumando todos los juegos que tuvieron más de 9 hits o 9 hits, suman más de 2000. ¿Cómo llegamos a calcular todo este rollo o hacer esta gráfica del histograma? Bueno, se puede hacer de manera manual, como lo hemos explicado, sería muy largo. O número 2, confiamos en el R. Entonces vamos a hacer este es el código para el R, o el R. Voy a borrar el despliegue que se muestra aquí. El overall count, básicamente es, estoy generando aquí los bines, overall count, disculpa, quiero ver el dato, overall count, ahí está. Son los datos desde 0 hasta 27, para tomar los datos de esta tabla que presentamos aquí, desde 0 hasta 27. Ok. Y uno a uno, bueno, pues aquí esto lo hice manualmente. Ah, caray. Tomé esta información y la puse aquí en la tabla de frecuencias. Oh, perdón, que un error. Hay que ponerle. Listo. Veamos frec. Ahí está. En el mismo orden, ¿no? 20 juegos con 0 hits, 72 juegos con un hit. Veamos el 9. 9 tiene 2.256 juegos con 9 hits. Aquí está, que es el dato de la tabla. Perfecto, codificado. Y luego hacemos el despliegue de un histograma. Guardamos en una variable que se llama myHist, le ponemos una lista, este es el comando, realmente es algo de programación, nada complicado. Y dibujamos el histograma. Ahí está. Esta es la forma más eficiente de generar información de manera poderosa y, como ven, simple, para obtener datos que efectivamente son útiles de interpretación de una muestra. Listo. Esto con relación al histograma. Podemos obtener histogramas de muchísimas cosas que nos devuelven información valiosa para hacer interpretaciones. Por ejemplo, se realizan 10 ensayos de prueba, pasa o no pasa, en cualquier caso, ¿no? Y se registra como X el número de ensayos que pasan. Se grafican 1000 valores para X. O sea, por ejemplo, fíjense, aquí está el bin. Entonces, por ejemplo, tenemos para los 10 ensayos, resulta que de los 10 ensayos, 6 pasaron 200 veces aproximadamente. De los 10 ensayos, en otra oportunidad, en otro experimento, 7 pasaron 270 veces. Este es el dato más frecuente, ¿no? En otro ensayo, de 10 ensayos, 8 veces pasaron, 8 productos, 250 veces y así nos va. Esta es la interpretación del histograma. Evidentemente sería súper confiable un producto que de 10 ensayos pasen 10. Sería el 100% de efectividad y eso implicaría, por ejemplo, desde el análisis de un histograma, que el histograma tenga un sesgo hacia la derecha, o que sería más confiable mientras más hacia la derecha esté sesgado.
Veamos otro ejemplo. Dice, se revisan 1000 piezas de cerámica y se registra como X el número de grumos por pieza de cerámica. Evidentemente los grumos no son deseables. Se grafica la distribución de probabilidad de 1000 de estos valores. Por ejemplo, de 1000 piezas, cuando se realiza el ensayo, resulta que 230 tuvieron 0 grumos. De las 1000 piezas, en otra oportunidad, resulta que 320 no tuvieron grumos y así nos vamos. Este es otro histograma de frecuencia que evidentemente, en este caso, si estuviera sesgado a la izquierda, es mejor el producto. Esta es otra forma de un histograma. Se registra la proporción de impurezas contenidas en una sustancia. Básicamente se ve que las impurezas tienen una distribución uniforme, prácticamente tienen la misma ocurrencia, al menos desde la perspectiva gráfica. Si trazásemos una línea, evidentemente no es una línea, pero se aproxima a una distribución uniforme, porque todos están más o menos por este valor. Eso se conoce como distribución uniforme. Muy bien. Y luego, imaginemos un ensayo en el que se registra el error de un proceso de medición y se distribuye. Normalmente el error debería estar alrededor de 0, pero evidentemente hay errores negativos, negativos sobre la desviación de la población. Esto evidentemente nos lleva a la imperiosa necesidad de conocer medidas de ubicación o de ubicación en una muestra, ¿no? La media aritmética, la mediana, la moda o la media ponderada. Son medidas de tendencia central y de dispersión, rango, varianza, desviación estándar. ¿Qué es la dispersión? Supongan esta distribución que tenemos aquí. Imaginemos que hacemos un ajuste de datos utilizando un enfoque paramétrico. Más adelante veremos eso y logramos hallar una distribución de probabilidad de este estilo. Ah, muy bien, dicen, ok, resulta que la media de esta población efectivamente es 0, es decir, el error de medición en promedio es 0, pero eso no significa que el error sea 0. Quiere decir que en promedio es 0, pero no siempre es 0. Oh, ok, eso quiere decir que si nos tenemos un poco de mala suerte, en alguna medición podríamos tener incluso un error de 2.2, que sería una desviación importante, o de menos 1.8. Pero imaginen ustedes que otro sistema tiene una distribución similar a esta. Ambos tienen exactamente la misma media, el mismo promedio de 0, pero este de aquí parece ser más preciso porque es menos probable que tengamos dispersiones amplias porque está mucho más fina la distribución. Si quieren ponerle un calificativo, imaginen una distribución de este estilo. Lo que más se repite es un error alrededor del 0 en consecuencia con otro. Y evidentemente si tenemos mayor dispersión, una dispersión súper grande, por ejemplo, algo así, eso sería menos impreciso si estuviésemos hablando evidentemente de un error, ¿no? Entonces esta dispersión tiene relación directa con una variable que se llama desviación estándar. En el libro de texto le ponen como varianza y la raíz cuadrada de la varianza se llama desviación estándar S. En otros libros de textos lo conocen como sigma, que es una letra del alfabeto griego. Muy bien. Con estos conceptos en mente, volvemos acá. Definiciones de medidas de dispersión tenemos rango, varianza, desviación estándar. Hace rato hablamos del rango, que básicamente son los valores límite de la muestra, ¿no? Medidas de tendencia central, la media aritmética, la presentamos como caso de estudio para lo que ustedes mismos respondieron. La mediana, si el número de muestras es impar, tomamos el dato n más 1 entre 2. Es decir, si tenemos 9 muestras, n más 1, 10. Entre 2, 5, tomamos la muestra número 5, ya que el vector o las muestras han sido ordenadas de menor a mayor. Y si n es par, si n es 8, por ejemplo, entonces tomamos la muestra n entre 2, 8 entre 2, 4, más la muestra n entre 2, 4 más 1, 5, sumamos las dos y dividimos entre 2. Y ese sería el valor de la mediana. Moda es el valor más frecuente y la media ponderada lo que hace es involucrar un vector de ponderación a las muestras
con la única condición de que la sumatoria de los ponderadores sobre toda la distribución es igual a 1. Listo, veamos un ejemplo de media muestra. Dice, en los últimos años ha habido un creciente interés comercial en el uso de lo que se conoce como concreto internamente curado. Este concreto comúnmente tiene inclusiones porosas en forma de agregado ligero, LWA. Un artículo relacionado a esta área reporta un estudio en el cual los investigadores examinaron diversas propiedades físicas de 14 especímenes de WLUA. Estos porcentajes de absorción de agua durante 24 horas se presentan en esta información donde n es igual a 12. Y la pregunta es, ¿cuál es el valor de la media? Perdón, son 14 datos, quiero decir, 13 y 14. Okay. Son 14 datos, en sumario la sumatoria de todos los 14 datos y dividirlos entre 14, que es básicamente lo que se muestra aquí, 16.36. Muy sencillo el valor de la media. La mediana, otro ejemplo, la siguiente muestra que está aquí corresponde a la duración de 12 grabaciones de la Sinfonía número 9 de Beethoven. La Sinfonía número 9 depende de cómo la hayan grabado, con qué muestreo y demás, que es una pieza de lujo. Tiene duraciones que van desde 62.3 minutos hasta 79 minutos. El valor de mediana, ya que n es par, tenemos 12 grabaciones, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 valores. Como es de n es par, tomamos el dato n entre 2 o 2 entre 2, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y sumamos el dato que le sigue. Dividimos entre 2 y esa es la mediana. Otras medidas de ubicación. Bueno, la mediana ya hemos hablado de esto, divide el conjunto de datos en partes iguales, o los cuartiles, que dividen el conjunto de datos en 4 partes iguales. La mediana es el cuartil, el segundo cuartil, el que divide la información en 50 y 50%. Las observaciones de arriba del tercer cuartil constituyen el cuarto superior del conjunto de datos, el segundo cuartil es idéntico a la mediana y el primer cuartil separa el cuarto inferior de los 3 cuartos superiores. Si queremos ser más finos en el tratamiento de la información como muestra, vamos a los percentiles. Por ejemplo, el percentil 99% separa el más alto 1% del más bajo 99% y así sucesivamente. Es muy sencillo. Y las medias recortadas son un compromiso entre mediana y media. El propósito es evitar que outliers o datos dispersos, como mi edad, por ejemplo, con relación a la edad de ustedes, perjudique un cálculo y básicamente lo esté desviando sin sentido aparente. Para eso hay que hacer un análisis de qué valor de los extremos de la distribución o de la muestra despreciamos para aplicar de nueva cuenta la fórmula de la media recortada. Dice la producción como ejemplo de vidri, que es una artesanía tradicional de la India, que se utiliza para diversos propósitos y se desarrolla con zinc y algo de cobre, ha sido observada de una muestra de artefactos y básicamente se muestra el contenido de cobre de esas muestras, que fíjense, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 por 2, 26 datos, ordenados de menor a mayor. Para las 26 piezas, el porcentaje de cobre va desde el 2% hasta el 10.1%. Entonces, la idea es hallar, como tenemos un dato aparentemente disperso, empieza en 2 y todo está alrededor de 2, 3, y tenemos un par de datos dispersos, como aparentemente 5.3 y 10.1. Entonces, la media, utilizando toda la distribución, sería 1 entre 26 y la sumatoria de los 26 datos, lo que nos da 3.6538. Se va a comparar contra la media recortada. La media recortada va a cortar el 7.7% de los datos. El 7.7% de 26 es aproximadamente 2. Eso quiere decir que para la media recortada, eliminando el 7.7% de los datos, vamos a eliminar los dos primeros datos. Oh, perdón. Ahí está. Eliminaríamos
los dos primeros datos y los últimos dos datos. Y con esta nueva información se hace el cálculo del promedio otra vez. A esto se le conoce como media recortada y el porcentaje o el número de datos que se eliminan depende del porcentaje de datos que se decida eliminar. Ok, entonces el nuevo conjunto de datos para la media recortada, si se eliminan 2 en la parte inferior y 2 en la parte superior de la muestra, corresponderían a 22 datos. Haciendo la promedio sobre esos 22 datos sale 3.4182, lo que se ve que están cercanos, pero evita sobre todo la media recortada, la afectación sobre la desviación de la muestra a partir de un dato atípico. Luego, en lo que a variabilidad se refiere, y lo discutimos hace rato con la distribución de probabilidad, por ejemplo, tenemos aquí tres muestras, las tres muestras con el mismo número de mediciones. Por ejemplo, aquí tenemos 2, 4, 6, 8, 9, y aquí tenemos 2, 4, 6, 7, 8, 9, y aquí también 2, 4, 6, 8, 9. Todas aparentemente tienen el mismo promedio, que andaría por aquí, pero tienen diferente dispersión. Y la dispersión es algo que le caracteriza a esta muestra en particular, por lo que hace falta conocer algo acerca de la dispersión. La muestra más, o la medición más simple, el indicador más sencillo de dispersión es el rango. Restamos el valor máximo de la muestra en su valor mínimo. La varianza, en cambio, genera un acumulador de la desviación de las muestras sobre el valor promedio. Por eso, miren, restamos la muestra XY sobre el valor promedio de la muestra y contabilizamos qué tanto se desvía. Elevamos al cuadrado para evitar la suma de números negativos, y ya no, sino ya de lo contrario no sería un acumulador. Y dividimos entre n menos 1, no entre n, debido a que pretendemos que sea un estadístico insesgado. Más adelante veremos un poco de detalle de los sesgamientos o los sesgos o estadísticos con y sin sesgo. En este caso, n-1 significa estadístico sin sesgo. Esta es otra formulación de cálculo, un poquito menos frecuente, involucra que no se calcule la media aritmética típicamente como resultado un poquito más de potencia en cómputo en tiempo real, y la desviación estándar a partir de la varianza es la raíz cuadrada de S al cuadrado. Muy bien, veamos un ejemplo adicional. Dice, la luxación traumática de rodilla a menudo requiere cirugía para reparar los ligamentos rotos. Una medida de recuperación es la amplitud del movimiento, medido como el ángulo formado a partir de la pierna estirada, la rodilla se dobla a medida que sea posible. Finalmente, el rango máximo de movimiento son 145 grados, no, perdón, 165 grados. Esa es de una rodilla sana. Y en este caso particular, miren, para la primera rodilla se ve bien, 154, 142, 137. La más bajita, 108 grados de movilidad. Bueno, entonces, para saber cuál es el promedio de la población, ya sabemos el valor de la muestra, de la media aritmética, 130.38 grados. Y saber qué tan disperso es, diríamos, aplicamos el valor de la varianza. 131.58, la raíz cuadrada, 11.4712. Eso quiere decir que si estos datos, por ejemplo, tuvieran una distribución de tipo normal, podríamos dibujar una figura parecida a esta como histograma continuo, en el que supondríamos que la media de este histograma es 130.38 grados. Y la desviación estándar, es decir, el 68, perdón, el 90% de los datos se encuentra entre 98% de los datos se encuentra entre 130 más 11.47 y 130 más 11.47. En este rango se va a encontrar el 98% de los datos, que es lo que nos devuelve la medida de dispersión cuando hacemos análisis o inferencias de población a partir de una muestra. Que eso es lo que hace la estadística descriptiva al final del día. Ya que definimos cuartiles y percentiles, hay un concepto interesante también de presentación de información que se llama gráficos de caja. En el gráfico de caja simplemente tomamos el rango más bajo, el rango más alto, extendemos la información y dibujamos la mediana. Ok, luego de la mediana establecemos el tercer cuartil,
Hagan de cuenta que, por ejemplo, en el caso de sus edades, ¿ok? Vamos a dibujar. Me acuerdo claramente que era, oh, perdón. Para el caso particular de sus edades, teníamos el conjunto 18, 19, 6 veces, ¿no? 2, 3, 4, 5, 6, luego teníamos 21, híjole, y luego el famoso 36, vamos a escribir hasta de otro color. No debía haberme tomado como ejemplo, pero bueno, no importa. Ok, entonces la mediana que calculamos de esta dispersión fue 19, ¿no? ¿Recuerdan ustedes? Entonces, bueno, aquí la mediana sería 19. Perfecto, estaría justo esto en 19. Luego, eso significa 1, 2, 3, 4. Si quieren, hacemos un... Hay muy poquitas muestras, pero supongamos que hay alguien más aquí que tiene 18 años. Había otro jovencito, 18. Perfecto. Con esto tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No, estamos bien entonces con número impar. Perdón, ya, vamos a dejar así. Número impar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, aquí está la mediana. Entonces la mediana en esta información sería 1, 2, 3, 4, el dato número 5. Fíjense que a partir de dividir esto de menor a mayor, la mediana tiene la característica de que el 50% de los datos está acá y el otro 50% de los datos está acá. ¿De acuerdo? Luego, de este 50% tenemos 1, 2, 3, 4 datos. Entonces, estos 4 datos hay que hallar como la mediana de este conjunto que queda aquí. Que eso sería 19 más 21, 30 entre 2, 20. Ese sería el tercer cuartil, el que divide el tercer cuartil. Y aquí sería 19 más 19, porque estarían estos datos entre 2, 19, ¿no? Este sería 19. Y esto sería el valor aquí, 19, estaría todo pegado y 20. Listo. Con eso hacemos el ancho de la cajita, desplegado en el rango posible. Y una cosa que va a ser interesante a partir de este rango es que este número sería 18 y el número de acá sería 36. Por lo que 36 comparado con 18 es un dato atípico que se encontraría lejos de la distribución, que eso es algo interesantísimo que se alcanza a ver en gráficos de caja. Muy, muy útil gráficos de caja para presentar información, sobre todo comparativa. La diferencia del tercer cuartil con el primer cuartil, FS se llama rango intercuartílico y es la distancia que existe entre el primer cuartil y el tercer cuartil. Por ejemplo, cuando se analiza distribución de la riqueza, lo que se pretende es que el rango intercuartílico, que es en donde se encuentra la clase media, sea lo más amplio posible, porque estaríamos distribuyendo mejor la riqueza o haciendo una clase media más grande. En cambio, si la clase media es chiquita y todo esto está centrado en el lado izquierdo, significa que la clase media es un poco más pobre y más cercana a la pobreza y la clase rica acumula en muy poquita gente, acumula como en mi dato, ¿no? Yo acumulo más edad que todos ustedes, una sola persona acumula la edad de casi 2 de ustedes. Básicamente así podemos interpretar un gráfico de caja, por ejemplo, para distribución de riqueza. Aquí hay un dato netamente de texto, ¿no? De libro. Únicamente estos datos de aquí tienen que ver con unas observaciones en el tiempo de falla, en miles de horas, hasta que un turbocompresor falla. Entonces, por ejemplo, este primer turbocompresor estuvo operando y falló a las 1600 horas. Este turbocompresor acá operó y a las 9000 horas falló. Y otra vez construir los gráficos de bigote o gráficos de caja manualmente, claro que es posible, pero si tenemos herramientas que metódicamente van a generar esto por nosotros, pues, evidentemente podríamos confiar más en el R, por ejemplo, ¿no? Entonces aquí en esta instrucción X menor que rayita, en C está toda la información, esta distribución o esta muestra, y luego el comando es boxplot, directamente, boxplot con main horas es el título, xlab es el xlabel miles de horas, y el label muestras y color orange o naranja. Y lo otro, horizontal true es que es algo horizontal en lugar de vertical, y notch que
se genere una muesca justo en la mediana de los datos. La mediana, por ejemplo, aquí sería, no está escrito el valor, pero seguramente es 6.5 la mediana. Este valor que está aquí, con mucha seguridad. Listo. Y se nota que por distribución, al menos desde el rango, la gráfica de bigotes está como que centrada al lado derecho, por lo que podríamos intuir que existe propensión a que efectivamente el motor dura más, dura mucho más, ¿no? Mucho más de 4.000 horas o más de donde empieza el primer cuartil. Listo. Para comparar información, por ejemplo, se generan clases y típicamente se despliegan gráficas de forma parecida o en la misma escala. Si tenemos la misma variable sobre todo para hacer comparación, esto nos devuelve información estadística visualmente agradable y directamente nos permite tomar decisiones. Por ejemplo, en un artículo no tan lejano, de hecho el año pasado, el 2019, lo publicamos como un estudiante de doctorado del Tecnológico de Monterrey para un algoritmo de búsqueda de contaminantes utilizando una plataforma de vuelo autónoma, un UAV o un dron, ¿no? Nada más que autopiloteado, con sensores de contaminación. Soltamos el dron y básicamente el dron, luego de que encuentra contaminación, va y lo que hace es llegar a la fuente. Teóricamente, ¿no? Lo probamos en ambientes un poquito más controlados, no nada más lo aventamos ahí a que ya cumpla una misión, porque no teníamos todavía la estrategia de vuelo de regreso. Pero para este propósito desarrollamos 4 algoritmos. Uno que se llama Greedy Search. El Greedy Search es una búsqueda lineal. Otro que se llama recocido simulado, no sé si lo voy a poder pronunciar bien en inglés, pero se llama Simulated Annealing. El otro que es una búsqueda, perdón, TS es una búsqueda con heurística y el ISA es un Improved Simulated Annealing o un recocido simulado mejorado que involucra esta heurística TS, es decir, una combinación de estas dos técnicas. Y la idea, a partir de los resultados, con una estadística de utilidad que básicamente medía qué tan cerca llegó las veces que soltamos por experimento, soltamos 5 veces la misión para cada algoritmo, evidentemente siempre se acercó más, tuvo mejor desempeño este último algoritmo de acá. Y estadísticamente, utilizando esos datos, es posible gráficamente verificar eso. Cuando tenemos un ambiente sin perturbaciones, como cuando perturbamos la flecha, es decir, como cuando viene un ventarrón y se lleva la pluma de la búsqueda, ¿no? Es como casi confundir el algoritmo. Luego con gráficos de barra comparativos, por ejemplo, este es otro artículo que lo hicimos un poquito ya más viejito, en el 2018, sobre el control de un aerogenerador. Y básicamente lo que pretendíamos era maximizar la potencia extraída y verificar si efectivamente a partir del uso de otra técnica de control minimizamos los esfuerzos que se presentan en las aspas del aerogenerador. Entonces, la línea de color azul corresponde a una referencia, la línea de color naranja es el algoritmo de control clásico que opera normalmente en el aerogenerador, y el algoritmo de control negro o la línea de control negro en esta gráfica representa la extracción de potencia con el algoritmo que propusimos. Aquí se ve la potencia, son bastante parecidos. Lo que pretendíamos era que casi que tengamos la misma extracción de potencia en la línea de color naranja, sacrificando muy poca pérdida de potencia en virtud de disminuir disminuir el estrés que se genera sobre las aspas. Aquí el estrés con el algoritmo clásico es el de color naranja y el estrés con el algoritmo que proponemos es un poco más pequeño con la línea de color negro. Y aquí en el dato temporal no se ve tanta información útil, la pasamos a frecuencia y utilizamos gráficos de barra para mirar, miren, en color amarillo y en color amarillo claro o medio verdoso, es el algoritmo clásico, se ve que claramente en frecuencias bajas existe mucha más potencia de las vibraciones sobre las aspas en comparación con el algoritmo que proponemos nosotros.
Aquí sí que se puede hacer una comparación estadística interesante, con gráficas de barra, parecido a un histograma. Entonces, ¿qué es lo que pretendemos con todo esto? Antes de este ejemplo. A través de la información, la idea es definitivamente sacar conclusiones de la población a partir de una muestra. Por ejemplo, voy a intuir algo de mi población, la población a la que aplicamos esta encuesta en particular. La población son ustedes, ¿no? Y algo interesante es que mi población, teóricamente, la población completa, a ver si no me falla el internet. Permítame, voy a abrir el Excel mejor. Bueno, puedo ver cuántos tengo conectados, pero mi población debería ser 12 personas. Y como no tengo 12 respuestas, sino tengo 8, y tengo 54 hombres y 4 mujeres, evidentemente lo que puedo intuir, en principio no hay que ser genio, es que no todos respondieron. Y los que no respondieron, en virtud de que conozco algo de mi población previamente, son 4 hombres. Entonces, podría sacar una conclusión que no necesariamente es correcta a partir de esta interpretación. Puede decir, resulta que las mujeres son más cumplidas que los hombres, porque generan un peso similar en una encuesta a pesar de que son menos. Claro que puede ser un dato concluyente, pero no necesariamente cierto. Eso se comprueba con algo que se llama prueba de hipótesis. Más adelante llegaremos sobre un tema que trata esta problemática, para saber si podemos o no concluir con la cantidad de información que tenemos y la estadística que nos presenta esta información, si una conclusión de ese estilo es válida. De momento diría, no hay evidencia suficiente o no hemos hecho la prueba de comprobación de hipótesis, pero al menos en este curso, al parecer, las mujeres son más cumplidas que los hombres. Ok. Y luego, dice, en una escala del 1 al 5, donde 1 es nada satisfactorio y 5 es altamente satisfactorio, ¿cuál es su percepción de las clases en línea de este curso, ¿no? De estadística. Entonces, estas son frecuencias relativas que pretenden ser un histograma. Evidentemente, lo deseable, si 5 es lo más grande, es la satisfacción plena. Lo que yo esperaría, si estuviera haciendo, evidentemente, que no lo estoy haciendo del todo al menos, si estuviera haciendo las cosas muy bien, esperaría que mi histograma fuese muy sesgado hacia acá. Bueno, no está tan mal, ¿eh? Con un sesgo en el 4 no me queda del todo mal. A una persona de las 8 respuestas dice, a mí esto ni siquiera me gusta, es nada satisfactorio. Al 2 está medio cercano, ¿no? El 3, más o menos, a 3 personas con una calificación de 4 les parece que está algo satisfactorio y muy satisfactorio a una persona. Sigue siendo poca información para concluir. Pero a pesar de esto, al menos desde mi preocupación, tengo que averiguar cómo mover esto, porque mi estadística al final debe generar esto al menos aquí o aquí. Y cuando vuelvo a aplicar esta estadística, a partir de tomar decisiones, por eso son decisiones racionales las que pretendemos tomar a partir de la interpretación de datos, entonces la decisión habrá sido exitosa. De lo contrario, bueno, fracasé como estadista también. Muy bien. Y al final también hay una pregunta de, según su criterio, ¿cuál considera que sería la duración ideal de una sesión virtual? Y tenemos que el 37%, que es la mayoría, de las 8 respuestas piensan que es 1 hora. Un 25% 1 hora y 20 minutos, el 12.5% 30 minutos y 45 minutos 2 personas. De hecho, en clases virtuales el tiempo recomendado máximo es 1 hora y 20 minutos. Estamos muy cerquita de cumplir esa hora y 20 minutos porque así planifique también la sesión. Si yo me incluyese en las respuestas, le pondría 1 hora y 20 minutos. Vamos a ver, tengo 11 respuestas teóricamente, pero a ver, déjame ver las respuestas. Está.
Ah, no, no cambió. Ocho respuestas nada más, qué curioso. Decía que tengo 11, pero... Ah, no importa. Decía que tengo 11 respuestas, pero en las preguntas me muestra solo 8 respuestas de cada uno. Muy bien, eso es sacar inferencia a partir de la estadística, ¿no? ¿Y qué es lo que hace la estadística descriptiva? Organización de datos de interés que permiten visualizar información, se usan tablas, gráficos, ¿qué gráficos? De bigotes o de caja, de puntos, de hoja y tallo o tallo y hoja, histogramas, los estadísticos descriptivos son claves, media, desviación estándar, las medidas de dispersión y de medida central son base. En cambio, la estadística inferencial, que eso será parte del estudio que vamos a iniciar en el siguiente capítulo, permite hacer inferencias sobre características propias de la población utilizando información de una muestra aleatoria. Hay estimación puntual por intervalos o prueba de hipótesis. A donde vamos a llegar en este curso es a la estimación puntual. No nos va a dar el tiempo de hacer estimación por intervalos, ni tampoco nos va a dar el tiempo de hacer estimación por hipótesis. Eso significaría un segundo curso completo de estadística, pero sí al menos de estimación puntual. Con la estadística, a partir de una muestra, como vieron, que es lo que pretendía hacer hace rato, es posible hacer inferencia de la población, lo que les mencioné, con 8 respuestas de los 11 actores de la clase. Dije, bueno, pues resulta que aparentemente voy a inferir algo completo de la población y es que las mujeres son más cumplidas que los hombres en este curso, a partir de la información de la estadística. Y lo contrario aplica para la probabilidad. A partir de la información de la población podemos hacer inferencia de lo que pasaría en una muestra. Y también vamos a dar mucha batalla en generar interesante interacción de probabilidad y estadística en muestras y poblaciones con ejemplos. Entonces, ahora sí queda una tarea. Resolver los siguientes ejercicios. Use R para el despliegue gráfico del libro de texto. El libro está en la plataforma del curso. Página 21, ejercicios 13 y 14. Página 31, ejercicios 35 y 38. Página 40, ejercicio 46, página 43, ejercicio 60, fecha máxima de presentación, lunes 6 de abril hasta las 23:59.